Bien, muy bien, ya 12:05. Tengo solamente 25 minutos para disfrutar de la presencia, la compañía del compañero Juan Cruz, que con su columna de sociedad le damos la bienvenida, ¿no, Cami? Así es, que hoy vino nuevamente, bueno, primero bienvenido Juan, nuevamente trajo otro libro para sortear a la comunidad de la Radio Germán Abdala o quienes nos sigan en el agujero del mate, que su nombre es Empresa Pública y Estado Empresario en la Argentina, un recorrido conceptual e histórico. Mirá vos, 200 años... 200 años donde hablamos de, por ejemplo, aerolíneas, Segua, fabricaciones militares, Telam, la empresa de noticias de la Argentina, ARSAT, Hubo una Argentina donde tiramos satélites al espacio. Por supuesto. Yacimientos carbolíferos fiscales, YPF, Vialidad, que ahora están en conflicto, Ferrocarriles Argentinos, Tandanor, era constructor de barcos, astillero. Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Encotel, Empresa Nacional de Correos y Telecomunicaciones, INTI, mira, ahora está la asamblea en el INTI. Lo quieren vaciar Stutzenegger con uno de los últimos decretos que fue la semana pasada, hace 2 semanas. Tengo mi teoría, hoy te la digo rápidamente, a ver si me seguís. Viste, ellos hicieron toda esta entrega para los grupos de poder económico más grandes, ¿no? Sí. Es el trasvasamiento de la ganancia hacia los poderosos. ¿Cómo se cobran ellos? ¿Cómo le dijeron sus patrones? Le dijeron, ustedes saben qué, cóbrense con el Estado. Completamente. Toda esa plata que ustedes recorten, que eliminen todo, hagan lo que quieran. Y porque si no, ¿dónde está la plata? Te digo una cifra. ¿Vos me podés dimensionar cuántos son 72.000 millones de pesos de una parte de las coimas de Andís? No, ni lo puedo pensar la cantidad. No, es obscena la cantidad. ¿Entendés? Entonces, la gente no dimensiona esas cosas. Y estos tipos se las llevaron. ¿Entendés? Pero nada. Y se la siguen llevando. ¿No? Vamos todo a tono. Nosotros estamos en la misma línea los tres. De algo de eso voy a hablar. No puntualmente de Milei, sí de la Argentina. Pero primero quiero empezar por otro lado. A ver. Es raro que yo vaya a decir esto, pero hace un mes más o menos tengo ganas de ir a Nueva York. ¿A Nueva York? A Nueva York, van a pensar por qué no dijo La Habana. A Nueva York tengo ganas de ir. ¿Sí? Sí. A New York, vos tipo Adorni, vos amigo de Adorni. Claro. Al final tal vez Adorni es socialista, pero les voy a explicar por qué. A ver. Me sorprendiste, vamos. Lo sorprendí, yo quería sorprenderlo. ¿Por qué? Bueno, ahí hoy no tenemos videíto, pero lo vamos a contar. Dale. Era mi columna de la semana pasada, realmente. ¿Qué pero bueno. pasó? Tuvimos ahí a Peter Thiel que se metió con fuerza y era imposible obviar. Entonces quiero hablar de Zohran Mamdani. Arrancar así para después hablar de la Argentina. ¿Saben quién es? Zohran Mamdani. No, ni siquiera me suena el apellido. Bueno, es el alcalde de Nueva York. Ah, mira. El próvere. Exacto, es musulmán, se define socialista, ¿no? Ganó las elecciones con una campaña que tenía unos ejes muy puntuales, el acceso a espacios públicos, transporte público, ¿qué más? Vivienda, ¿no? Construcción de vivienda pública y fundamentalmente del tema que vamos a hablar hoy, impuesto a los ricos, ¿no? Claro. Es algo de lo que tenemos que empezar a hablar. ¿Sabes por qué? Todos ¿Sabes por qué? Sos el único tipo que dice eso acá en esta mesa. Hay otros también, pero digo, hay otros compañeros. Pero te voy a decir, ¿sabes por qué empezaste? Porque el próximo gobierno, ¿de dónde va a sacar la plata para todo lo que tenemos que hacer? Te la dejo picando, perdón. Y concuerdo, ¿no? Y así, mirá, así como me tiraste un centro, yo la agarro y digo, no solo es cuando volvamos a ser gobierno, ¿qué vamos a hacer? Porque siempre te lo plantean como esta lógica, ¿no? No hay plata, te dicen, ¿no? Lo dice Milei y muchas veces lo quieren decir ciertos economistas que se autoperciben del campo nacional y popular, ¿no? Pero sí hay plata, porque conseguir esa plata es una cuestión de decisión política, ¿no? Y Zohran Mamdani lo está mostrando en la metrópoli mundial del capital, ¿no? De las acciones del lobo de Wall Street, claro, de la capital financiera internacional, Nueva York, le va a cobrar impuestos a la vivienda ociosa de los millonarios, ¿no? Espectacular. Eso es fantástico.
Excelente. Aparte había ganado, hago un paréntesis, creo que con un gran porcentaje, ¿verdad? El alcalde de Nueva York había ganado con números altos. Y además de eso, no. Así como es un outsider, ¿no? Ahora que está de moda la palabra outsider, tanto por izquierda como por derecha. Ajá. Su mismo partido, el Demócrata, donde se presentaba, se le opuso porque dijo que era demasiado extremista. Él fue adelante, ¿no? Y ahora para seguirlo, es un ejemplo en el sentido de, dicen que no es posible, pero sí es posible hacer campaña hablando de impuestos a los más ricos, ¿no? Generar viviendas accesibles. ¿Cómo decís vos? Decisión público. Política. Es decisión política, ¿no? Exacto. ¿En qué se basa su impuesto? Bueno, es un impuesto a la vivienda ociosa, Uh-huh. pero no a la vivienda ociosa, porque también vamos a ir desmitificando, ¿no? Y desandando un poco esto. No es una cuestión de tienen a los que tienen una segunda propiedad, un monoambiente de 15 metros cuadrados en Nueva York. No, son, porque parece así, ¿no? Porque ¿qué te van a decir acá? Ahora yo también lo vamos a ver cuando fue no el impuesto, sino el aporte extraordinario de las grandes fortunas en pospandemia acá en Argentina. Obviamente. Recuerdan, ¿no? Obviamente. Que era, van a venir por mí. No van a ir por vos, van a ir probablemente por Pablo Roca, por Bulberoni, ¿no? Carlitos Tevez no quiso pagarlo. Carlitos Tevez no quiso, Batistuta tampoco quiso pagarlo. Otro garca. Completamente, ¿no? Y después sale mostrando la mansión en Sí, San caras, Isidro. en caras. Bueno, ¿qué hizo Zohrat Madmani? Colocó un impuesto, ¿no? A las propiedades ociosas, ¿no? Es decir, a aquellas propiedades que se compran en pos de una especulación financiera. Totalmente. Y no para habitar, de mayores a $5.000 millones, ¿no? Y con eso pretende... Hay ¿no? viviendas de más de 5.000 millones de dólares. Viviendas de 5.000 millones. Imagínense de lo que estamos hablando, de la obscenidad, ¿no? Claro. Y pretende recaudar estimadamente $500 millones al año, ¿no? Solamente grabando las propiedades ociosas de los millonarios que tienen viviendas en Nueva York, ¿no? En la Gran Manzana, en la cuna, ¿no? Del capital financiero, del sistema internacional financiero. Totalmente. Y recaudar esos 500 millones. ¿Para qué? ¿No? Porque vos podés recaudar, pero bueno, tenés que después, ¿para qué? Para construcción de viviendas sociales. Claro, ¿no? Está. Para una mejora del transporte público, para bajar... todo lo que está necesitando Argentina en estos La momentos. Argentina, la ciudad de Buenos Aires. La carita de Camila dijo, vamos por ellos, vamos por ellos. Ahora, hay un dato que es central en esta discusión, que es cuánto concentran las personas más ricas del mundo. Uf, incalculable. Para mí es obscena la desigualdad, ¿no? En el capital. El 10% más rico del mundo, el 10% más rico del mundo, acumula el 75% de la riqueza mundial. Claro. Acá hay un tema que, sobre todo a partir de los 2000, el mundo es más rico. Se genera riqueza. Sí. ¿Saben cuál es el problema? Que está Somos concentrado. cada vez más desiguales. Claro. Decir que el 10% más rico de la población concentra el 75% de la riqueza, es un problema locura. No solo de distribución económica, ¿no? Es un problema político, social, ¿no? Social. Y fundamentalmente las consecuencias que va a tener esa acumulación, ¿no? Me reía, hablando de la columna pasada, decía, no, Peter Thiel decía, vino a comprar unos campos. Mirá si un tipo con la guita esa va a tener que venir a ver los campos, no le interesa. Y tampoco vino a comprar campos, vino a comprar nuestros gastos, básicamente. Por supuesto. Los 12.000 millonarios, entre ellos Peter Thiel, por ejemplo, tienen más riqueza que la mitad de la población mundial. No. No, es imposible, claro. 12 tipos, 12, como los 12 apóstoles. Estos son los 12 apóstoles del mal. Bueno, claro. Tienen la mitad, ¿no? El equivalente a la mitad de la riqueza que acumula la mitad más pobre del mundo. Es una locura. No, es obsceno, ¿no? Además porque pienso que hace un tiempo los fondos buitres se dedicaban a prestarte plata porque tienen más plata que algunos países. Completa. Bueno, el ejemplo que venía mucho, me acuerdo cuando fue la discusión de la deuda con los privados, era BlackRock, ¿no? Como holding, que era el equivalente, ¿no? Su capitalización creo que era el equivalente al PBI de Alemania y Francia. Estoy tirando así, pues me acuerdo. Sí, puede tal ser cual. que se sume un país más o menos, pero es obscena
¿no? La cantidad de guita concentrada. Y quieren más. Y quieren más. ¿Por qué? Porque acá vamos a desmitificar una segunda cuestión. ¿Cuál es el verso, no, que lo venimos escuchando desde Macri y bueno, mucho más atrás también? ¿No? La cuestión de la meritocracia, ¿no? Sí. Ante todo, ¿qué plantea la meritocracia? Básicamente un individuo que tiene el conocimiento, el arte, la innovación, la ve, ¿no? Esta figura del emprendedor que la ve y de golpe genera un producto, un servicio que la mayoría de los consumidores demanda y bueno, y genera su riqueza. ¿Por qué? Porque él le aplicó esta innovación. Mercado Libre. Bueno, esto es mentira. La Oxfam va a decir que el 60% de la riqueza mundial es heredada. Ah, mira. Heredada. Y te la juegan con meritocracia. La meritocracia. Hijos de La meritocracia tiene apellido, esa es la diferencia, Claro, ¿no? claro. Y ahí me parece ya más interesante es ¿por qué decimos que los ricos tienen que pagar impuestos? Y hay que decirlo, porque hay que decirlo para mí bien claro. Pocos lo decimos. Ahora vamos a volver, digo nuevo, al ejemplo que hubo con Argentina. Pero los impuestos a los más ricos existen en el mundo, ¿no? Sí. Existen en Alemania, existen en España, en Francia, en Bolivia también existen. ¿Por qué? Porque hay que decir otra cosa que hay que decir también bien clara, ¿no? La tercera desmitificación. Los ricos pagan menos impuestos. Y lo dude. Los ricos pagan menos impuestos. Evaden más impuestos. Evaden más Evaden impuestos. y pagan igual que nosotros. Porque, por ejemplo, pagan el IVA igual que nosotros. Claro. Y es totalmente regresivo. Y además de eso, ¿por qué? Porque nosotros, ¿qué recibimos? Tenemos el recibo de sueldo a fin de mes, donde tenemos nuestro descuento, vamos al supermercado, pagamos el IVA en los productos, lo tenemos en el ticket. Ahora, ellos generan sociedades, ¿no? Donde van moviendo ese dinero cuando el dinero se mueve y buscando, ¿no? Pagan a contadores, estudios contables, que precisamente su objetivo que es pagar menos impuestos o pagar lo menos posible. Exacto. En ese sentido ya tenemos tres cuestiones, ¿no? Primero, la meritocracia no es tal, ¿no? La meritocracia tiene apellido, ¿no? Totalmente. El 60% de la riqueza se hereda, ¿no? El segundo, los ricos pagan menos impuestos y evaden más impuestos, Totalmente. ¿no? Porque tienen la capacidad monetaria para hacerlo, ¿no? De contratar un contador, de a un Cuando decimos estudio. impuestos también decimos servicios, por ejemplo. Servicios, exactamente. ¿Está? Quería hacer un paréntesis que con esto que mencionás de la meritocracia, creo que también viene aparejada la frase que se escucha de, bueno, el pobre es pobre porque quiere, Porque ¿no? quiere. Cuando acá, como bien dice Juan, la meritocracia tiene apellido y se trata de herencias y ahí es justamente de, bueno, la suerte de dónde te tocó nacer, ¿no? Y ahí tus posibilidades, que son diferentes a la del resto, ya arrancas tu vida, tu camino, arranca desde otra posición, Totalmente. quieras o no, y vas a tener otras herramientas, otros contactos, otros recursos, que el que no tiene esa herencia o el que no tiene Ni ese hablar. camino, lo va a tener que hacer con todo ese trayecto menos. Exacto. Obviamente, notablemente es diferente. Y sumo algo más a lo tuyo. Yo me comí durante mucho tiempo el verso de eso, es un problema de oportunidades. No. Cuando vos construís un modelo político, un programa político y económico que involucre a todos y a todas, ahí sí podemos hablar de oportunidades. No quiere, no le gusta, pero si no están dadas las condiciones para nacer, desarrollarte en un país, es muy difícil. No es un problema de oportunidad. Claro. Es muy liberal ese. No, claro, y sumo a esto que dijiste. ¿Por qué? Porque no es un problema individual, ¿no? Exacto. Como No, decía en para general, nada. nadie se desarrolla en una comunidad que no Tremendo, se en desarrolla, general, ¿no? Siempre la vi. Siempre hay Siempre que... la ve, hay que volver. Con primer congreso de filosofía 1949, la comunidad organizada. Sí. ¿No? Tuvimos al gran filósofo del siglo XX nosotros, y además tuvimos la suerte que sea presidente nuestro, Sí. ¿no? Y Te fundador escribía de nuestro como- movimiento. Escribía como Descartes, ¿no? Descartes. Sí, tenía mucho, bueno, ahí Seudónimo. en ese era de Cartel el seudónimo, y después tenía mucha influencia o mejor dicho, muchos lo leyeron en el Congreso de Filosofía, estuvo Carlos Estrada, por Sí, ejemplo. por supuesto. Era un existencialismo ahí medio heideggeriano, pero Y, tomado para viste, acá. lo que pasa que también era muy dialéctico, ¿viste? En ese Completamente. momento veníamos de la posguerra, ¿viste? Era medio hablar de esas cuestiones. Es como que vos ahora trajiste y te viniste a hablar de la IA. Para el común de la gente no puede llenar la olla y está pensando en esta cosa y mientras Claro. tanto Obvio. lo están matando. Es que
hay algo de eso, ¿no? De una cuestión de... No nos dejan tiempo a pensar los problemas serios y cómo se está acumulando, ¿no? Alguien que no puede llenar a un compañero o algo que va a laburar, no puede llenar la heladera, vos le venís a hablar de Peter Thiel y dices, ¿qué? No, tal cual. Sí, Hay obvio. un Porque problema esa, muy grave porque acá, esa es la gran construcción de la distracción. Claro, es la construcción, ¿no? Ellos nos dicen pan y seco hacia la derecha. Ellos ya dijeron, por el método del garrote no, vinieron por el tema de anularte mentalmente. Claro, la guerra cognitiva. Exacto. 100%. Exacto. Les tiro otro dato. A Ahora ver. ya llevándolo a nuestra región. África es el continente con más pobreza. América Latina es el continente o la región más desigual del mundo. Totalmente. El 10% más rico en América Latina acumula más o menos el 40% de la riqueza. Y ese dato se agrava en Argentina, ¿por qué? Porque el 10% más rico acumula el 60% Claro. de la riqueza, Exacto. ¿no? El 60% de la riqueza. Y recuerdo, tengo muy presente un discurso que dio Cristina cuando fue la discusión sobre el ingreso de los grandes aportes. Ay, se me fue el nombre, disculpen. Bueno, No hay problema. A mí me gustaría, mientras Juan busca, me gustaría saber nombres, ¿no? De quienes son parte de esa riqueza que concentra Totalmente, Argentina. totalmente. Nombre y apellido me gustaría Sí, saber. sí, porque Voy a es el buscar. único lugar. Te digo una sola cosa, el nombre. Ayer lo dijo acá Manolo, ¿viste? Che, Mercado Libre, vení, flaco, vení. porque tributo en no- Uruguay, ¿no? Claro. Por no podés- ejemplo. Exacto, ¿viste? Entonces, esto que vos dijiste, me quedé una cosa para que no pase New York sin mencionarlo. New York fue en los 90 desde del Giuliani mano dura a repetirme el nombre de este A ahora. Sohra Madmani. Madmani, ¿no? Madmani, que está hablando, casi te diría que es un socialista. Se autodefine socialista él. Sí, pero para un norteamericano Oh, casi ya te sé, diría, o sea, te diría, Sí, Eso como- es fuerte, jugó fuerte, pero es un cambio sí, vi la elección. radicalísimo. Yo seguí de Lo cerca la hemos elección. comentado el año Sí. pasado en el agujero. Lo hemos Vi la comentado. elección, seguí de cerca la elección. Lo que pasa que acá no te deja, viste que la realidad no te deja ni No, no pestañear. te deja, no, por eso. Pero sorprendente. Entonces, vuelvo a Argentina. Me acordaba la discusión del aporte solidario a las grandes fortunas. ¿Por qué? Pues fue un aporte. Y ahí hay dos definiciones. Una que dio, Máximo Kirchner, que fue el autor del proyecto, que ha dicho, esto no es solamente una cuestión coyuntural de hay que hacerlo por la pandemia, por la crisis, sino abrir la puerta a un gran debate sobre una nueva redistribución fiscal en Argentina, ¿no? Que eso es una cuestión de justicia fiscal. Y ahí Cristina también dijo en su momento que el crecimiento que haya pospandemia no se lo queden 2 o 3 vivos. La famosa frase, no se lo queden 2 o 3 vivos este crecimiento económico. Algún día tenemos que hablar de Máximo, ¿eh? Sí. Porque a mí me parece que el loco se come todos los motes que le ponen, y en realidad el tipo es un gran cuadro, obvio, hijo de Néstor y Cristina, una mancha aunque sea tiene que tener. Y a mí me parece que ha dado un muy buen debate cuando fue el tema de la deuda, el acuerdo con el fondo con Guzmán. Él se retira de la presidencia del bloque y ha tenido una discusión acerca del modelo democrático argentino, sobre todo en la faz legislativa. Entonces, Maxi, no tenés ganas de hablar vos, a ver, en vez que me digan otros, ¿qué decís vos de tal cosa? Porque yo me imagino que dialogan en todo ese espacio. ¿Qué país queremos? Porque si te lo rompen a Máximo, sí. Además que es un tiro por elevación a Cristina, lo hicieron con la hermana y con toda la compañera del campo nacional y popular. Entonces, viste, decir que a Axel no se le cae lo da vuelta, no se le cae una moneda, porque si no estarían yendo, viste que no van por lo económico con Axel, van por otros lados. Pero nada, es una cosa. Un día me gustaría entrevistarle y decir, loco, ¿tenés ganas de hablar como Máximo, no como el hijo de Cristina? Porque me parece que el loco se come toda esta operativo de comunicación y prensa que le hacen, y en realidad estamos hablando con un tipo que piensa igual que nosotros, ¿no? Claro, completamente.
Pero bueno, era para resaltar eso, para redondear un poco la idea, ¿no? Vuelvo a los 4 ejes del principio. Primero y principal, el 10% más rico del mundo acumula el 75% de la riqueza. El 75% de la riqueza. Segundo, la meritocracia tiene apellido. ¿Por qué? Como dijo Oxfam, el 60% de esta riqueza es heredada, ¿no? Tercero, pagan menos impuestos porque va de más. Está bien. ¿No? Y cuarto, que ahí entra la problemática regional y nacional, estamos en la región más desigual del mundo, y dentro de la región más desigual del mundo, estamos en el país donde más se están acrecentando las desigualdades, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien y hay que plantearlo, así como lo hizo cierto alcalde neoyorquino, ¿no? En la capital del sistema financiero internacional, hay que poner un impuesto a los millonarios, ¿no? En realidad son los megamillonarios, pero hay que decir los millonarios. Sí. Como para decir, hay que generar un poquito de ruido con esta definición. Sin entrar en Medio Oriente, ¿no? Porque si no, viste... Completamente. Sí, tengo una consulta volviendo al tema este que mencionabas sobre el cobro a las grandes fortunas. Durante el gobierno de Alberto, que fue una gran iniciativa, pero se hizo por una única vez. ¿Eso quedó así? Claro, fue un aporte, por eso. Lo que se planteaba, que de hecho se planteó también durante el gobierno de Alberto y quedó ahí, me acuerdo que el mismo Martín Guzmán lo decía en la campaña en el 2019, la cuestión de es necesaria una reforma fiscal, ¿no? Claro. Lo dijo Guzmán, lo dice Axel, lo dicen miles de economistas más, es necesaria una reforma fiscal en la Argentina, ¿no? Hay impuestos completamente regresivos, sí, en el país. Y duplicados. El impuesto que generalmente recauda, que es a los mayores contribuyentes, que es los ingresos brutos, es el que menos está recaudando ahora, pues los está bajando Milei. Entonces yo creo que la cuestión ahí se complejiza y es un tema poco amigable, ¿no? Decir, quiero ponerles impuesto a los ricos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque yo creo, y esto ya a título personal, hay un imaginario argentino, sobre todo en la clase media más aspiracional, que cree que poner un impuesto a los más ricos les va a afectar a ellos cuando ellos están muy lejos de ser afectados. Muy lejos. Con los números que manejaste, es imposible. Uno de los videos que quería mostrar, que era del CEPA en ese momento, daba un ejemplo, era, si vos tenés 4 BMWs, un helicóptero, una mansión de medio palo en Nordelta, sí, y no me acuerdo qué más, aún así vos no pagás esta contribución a las grandes fortunas. No, el SAFE entonces. No voy a tener que vender mi celular. Pero a eso voy, que es lo que vos decías al principio. Claro, mirá todo lo que mencionaste y eso no es considerado para que pague impuestos, no, la clase media está pero a 1000 y mirá cómo todo tiene que ver con todo. Cuando hablamos con Cedrón el otro día, ahora no me acuerdo el nombre. Sí, Andrés. Que te acuerdas que no lo dijimos, tenemos que mirar el documental de Vicentín. Sí, ahí te das cuenta esto que acaba de decir Juan Cruz, por eso está buena estas charlas en la radio, porque es un dato para tener en cuenta cómo cuando el poder beneficia a esos sectores. Completamente. Y no los beneficia con plata, lo ha hecho con la plata externa, porque la nacionalización de la deuda ha sido nada más que el robo más grande de la historia. Sí. Lo hace con la plata del Estado, ¿no? Con la plata de todos los argentinos. Robo la corona. Ni hablar, por supuesto. Cierro ya con lo último. Dígame. Propositivo. Hay... A ver. Tax Observatory tiene un proyecto para América Latina, ¿no? Hablo de América Latina, dice que solamente poniendo una base del 2%, ¿no? A las fortunas de 100 millones de dólares, se estaría recaudando aproximadamente 24.000 millones de dólares en América Latina. Un montón. 24.000 millones es más o menos, así a ojo, la mitad de la deuda que tomó Macri con el fondo. Totalmente. ¿no? Ese es el imagínense dato. Todos los problemas que solucionaríamos solamente con que los millonarios, 1.000 millonarios de Argentina, paguen un 2%. Solo un 2. Un 2, no le pedimos que es mucho. Eso, un 2. Que se sigan yendo donde quieran, paguen un 2%. Le solucionaré la vida al
90% del país. Bueno, pero eso es lo que no quieren. Eso es lo que no quieren. Eso es lo que no quieren, digámoslo también. Obvio. Porque quieren más y además no quieren que vos estés bien. Por eso, viste que Andrés, cada vez que viene, dice, ellos miran a Neuquén nada más. Claro, hoy por hoy, donde está la riqueza. ¿Dónde está exactamente? Y tenés un Emirato Árabe de un lado. Creo que dice 15 millones de habitantes. Esa es la idea de su, sí, más o menos, sí. La dotación óptima. La dotación óptima. Bueno, che, queda abierto el debate, porque me parece que lo de pensar la forma desde dónde vamos a generar las políticas públicas, un proyecto para todos y todas, es no volver a endeudarse, que los que más se beneficiaron con todas estas políticas públicas, con la nacionalización de la deuda externa, con el megacanje, con tantas cosas que nos enchufaron, ahora paguen. Completamente. Dale. Y antes de despedir a Juan, recuerdo que en estos días vamos a poner en sorteo el libro que trajo Juan con de Ediciones Sikus, Empresa Pública y Estado Empresario en la Argentina, un recorrido conceptual e histórico de Marcelo Rougier y Lucas Iramain. Bueno, va a estar en El Agujero del Mate y en Radio Germán Abdala. Gracias, Juan. Si podemos conseguir hablar con alguien de ellos, los compiladores, estaría por bueno. Y les pregunto el nombre y los podemos traer la próxima. Sí, por favor. Al miércoles que viene Andrés, así que los va a visitar Andrés, que tiene unos temas muy interesantes de la ciudad. Evero. Dale. Perfecto. Gracias, Juan. A ustedes. ¿Estuviste cómodo? Como siempre. Bien, bueno. La verdad que el aprendizaje es alto. Pero lo que acaba de traer, no es llorar sobre la leche derramada, sí, lo vimos, Nacho, lo vimos. Y porque te tengo que librar a 12:30. Esto fue Argentina, no es un invento. Esto pasó en la Argentina y lo destruyeron. Gracias. Gracias, Juan. Vamos a la pausa, Male. Dale, y ya volvemos.